Cuando cerró la puerta por última vez, supo que ya no había espacio para ella en aquella casa. Las palabras que escuchó esa mañana todavía ardían en su pecho, que era una carga, que nunca lograría nada, que siempre fracasaba. Nadie intentó detenerla. Nadie preguntó a dónde iría. Con una maleta vieja en la mano y los ojos llenos de lágrimas contenidas, caminó sin rumbo fijo, sintiendo que el mundo se hacía más grande y más frío a cada paso. Durante días buscó un lugar donde empezar de nuevo. No tenía ahorros suficientes ni experiencia en nada que le garantizara estabilidad. Fue entonces cuando escuchó hablar de un pequeño sitio en las afueras del pueblo, casi olvidado, con una casita sencilla y algunas gallinas sueltas en el patio. El precio era bajo porque nadie lo quería. Para muchos era una carga. Para ella, era la única oportunidad. El día que llegó, el viento movía la hierba alta y el portón oxidado chirrió al abrirse. La casa tenía grietas en las paredes. El techo necesitaba reparación y el suelo crujía bajo sus pies. En el patio, 5 gallinas picoteaban la tierra seca, indiferentes a su presencia. Ella observó todo en silencio, respirando hondo, tratando de convencerse de que no había cometido un error. La primera noche fue la más difícil. Sin electricidad estable y con el sonido constante de los insectos, se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Pensó en su familia, en el rechazo, en las miradas de desprecio. Las lágrimas finalmente cayeron sin que pudiera detenerlas. Se sintió pequeña, vulnerable y completamente sola. Pero en medio del llanto, una idea comenzó a tomar forma. Si nadie creía en ella, tendría que hacerlo por sí misma. A la mañana siguiente, el canto de las gallinas la despertó antes del amanecer. Salió al patio envuelta en una manta y observó cómo la luz dorada del sol iluminaba el terreno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente al dolor. Una chispa de determinación. Tal vez no sabía nada sobre el campo, pero podía aprender. Tal vez no tenía apoyo, pero tenía sus manos, su fuerza y su voluntad. Comenzó limpiando la casa, retirando polvo y telarañas. Luego arregló como pudo el gallinero improvisado. Investigó con los pocos recursos que tenía cómo alimentarlas mejor y cómo cuidar de ellas para que pusieran más huevos. Cada pequeña tarea terminada era una victoria silenciosa contra las palabras que intentaron destruirla. Los primeros días fueron agotadores. Sus manos se llenaron de ampollas, su espalda dolía y el cansancio la vencía al caer la noche. Pero cada vez que recogía un huevo fresco, lo sostenía con cuidado, como si fuera una promesa. Decidió venderlos en el pueblo. Al principio, algunos la miraban con curiosidad. Otros recordaban los rumores sobre su familia. Sin embargo, la calidad de sus productos comenzó a hablar por ella. Poco a poco, el dinero de los huevos le permitió comprar semillas. Plantó un pequeño huerto detrás de la casa. Regaba la tierra con paciencia, incluso en los días en que el sol parecía quemarlo todo. Aprendió a leer el cielo, a respetar las estaciones y a entender que la naturaleza tiene su propio ritmo, diferente al de las personas que juzgan sin conocer. Cada amanecer se convirtió en un símbolo de resistencia. Ya no era la mujer rechazada que salió con una maleta y el corazón roto. Era alguien que estaba construyendo algo real, con esfuerzo y dignidad. Las gallinas se multiplicaron, el huerto comenzó a dar frutos y la casa, antes abandonada, empezó a reflejar cuidado y vida. Una tarde, mientras observaba el horizonte teñido de naranja, comprendió algo profundo. El rechazo que tanto la hirió había sido también el empujón que necesitaba para descubrir su verdadera fuerza. Si se hubiera quedado donde no la valoraban, jamás habría sabido de lo que era capaz. Y así, en aquel sitio sencillo con algunas gallinas y una casa que renacía junto a ella, comenzó a escribir una nueva historia. Una historia donde el dolor no era el final, sino el punto de partida. El día que decidió buscar un lugar propio, revisó su bolso y contó las monedas una por una sobre la mesa de una pequeña cafetería del pueblo. El sonido metálico parecía burlarse de su realidad. No era mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir unas semanas. Pero quedarse inmóvil no era una opción. Tenía que encontrar algo, aunque fuera pequeño, aunque estuviera en ruinas. Caminó por calles polvorientas preguntando por terrenos baratos. La mayoría se reía con incredulidad cuando escuchaban cuánto podía pagar. Otros simplemente negaban con la cabeza. Sin embargo, un anciano le habló de un sitio olvidado en las afueras, un lugar que nadie quería porque requería demasiado trabajo. Está casi abandonado, le advirtió,
como si eso fuera motivo suficiente para desistir. Cuando llegó, sintió una mezcla de miedo y esperanza. El terreno estaba cubierto de hierba alta, y el portón apenas se sostenía. La pequeña casa parecía inclinada por el paso del tiempo, y el gallinero improvisado se veía frágil. Pero el silencio del lugar no era hostil. Era un silencio lleno de posibilidades. Allí no había gritos, ni reproches, ni miradas que la hicieran sentir menos. Se sentó en una piedra frente a la casa y observó con atención. Imaginó el techo reparado, las paredes pintadas, el patio limpio. Imaginó gallinas sanas, un huerto creciendo, tal vez hasta flores junto a la ventana. Por primera vez desde que se fue, visualizó un futuro que dependía únicamente de ella. Negoció el precio con manos temblorosas. Entregó casi todas sus monedas y firmó los papeles con una mezcla de vértigo y determinación. En ese instante comprendió que ya no había marcha atrás. No tenía un plan perfecto, ni conocimientos avanzados, ni una red de apoyo. Tenía algo más fuerte, la necesidad de demostrar que podía levantarse. Esa primera tarde comenzó a trabajar sin perder tiempo. Arrancó maleza con sus propias manos. Abrió ventanas para que entrara el aire y barrió el polvo acumulado durante años. Cada movimiento era un acto de fe. Cada rincón limpio representaba un paso lejos del pasado que la rechazó. Al caer la noche, exhausta, se sentó en el umbral de la puerta. El cielo estaba cubierto de estrellas que en la ciudad apenas se veían. Sintió hambre, cansancio y miedo, pero también una extraña paz. A pesar de tener pocas monedas y casi ningún recurso, había conseguido algo invaluable, un lugar donde empezar. En medio de la oscuridad, prometió no rendirse. Sabía que vendrían dificultades, tormentas y días en que el dinero no alcanzaría. Pero ese pequeño terreno abandonado ya no era un símbolo de fracaso, sino la prueba de que incluso con casi nada, se puede dar el primer paso hacia una nueva vida. La primera mañana en el sitio no fue el ruido de autos ni voces humanas lo que la despertó, sino el canto insistente de las gallinas. Aún no amanecía por completo cuando abrió los ojos sobre el viejo colchón que había colocado en el suelo. Por un instante no recordó dónde estaba, pero el eco del cacareo la devolvió a la realidad. Estaba sola, en un lugar que ahora dependía completamente de ella. Se levantó despacio y caminó hacia el patio. El aire era fresco y tenía ese olor a tierra húmeda que nunca había notado en la ciudad. Las gallinas se movían inquietas dentro del pequeño cercado improvisado, picoteando el suelo como si ignoraran que su destino también estaba ligado al suyo. Las observó con atención. Eran pocas, no más de 5, y su plumaje no era el más brillante. Aún así, estaban vivas, resistentes, sobreviviendo. Ese sonido constante, que para otros podría ser molesto, comenzó a tener un significado distinto para ella. Era la señal de que el día comenzaba. Era la prueba de que había actividad, movimiento, oportunidad. Mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, sintió que ese canto era casi un llamado. Levántate. Sigue. No te detengas. Se acercó al gallinero con cautela. No sabía exactamente cómo cuidarlas, pero entendía que si quería salir adelante, tenía que empezar por lo que tenía frente a sus ojos. Les llevó agua limpia en un balde viejo y esparció el poco alimento que había conseguido comprar. Sus movimientos eran torpes, inseguros, pero estaba dispuesta a aprender. Cuando encontró el primer huevo del día, lo sostuvo entre sus manos con delicadeza. Era pequeño, imperfecto, pero para ella representaba algo enorme. Era la primera señal concreta de que aquel lugar podía darle sustento. Sonrió por primera vez desde que se había ido de casa. A lo largo del día, el canto de las gallinas la acompañó mientras limpiaba el patio y organizaba el interior de la casa. Cada vez que el silencio intentaba traerle recuerdos dolorosos, el sonido del gallinero rompía sus pensamientos y la obligaba a volver al presente. No tenía tiempo para lamentarse, tenía responsabilidades nuevas. Al caer la tarde, se sentó cerca del cercado y observó cómo las aves buscaban su lugar para descansar. Pensó en lo irónico que era que aquellas pequeñas criaturas, tan simples y frágiles, fueran ahora su mayor esperanza. En su vida anterior, jamás imaginó que dependería del canto de unas gallinas para sentirse acompañada. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y el lugar quedaba en silencio, comprendió algo importante. No estaba completamente sola. Tal vez no tenía el apoyo de su familia, ni amigos que la animaran, pero tenía una oportunidad latiendo en cada amanecer y resonando en cada canto. Y así,
Lo que comenzó como un sonido extraño en medio de la madrugada se convirtió en el símbolo de su nuevo comienzo. Cada cacareo era un recordatorio de que la vida seguía, de que siempre hay algo que nace incluso en los lugares que parecen olvidados. Cuando entró por primera vez con la luz del día iluminando el interior, la realidad fue imposible de ignorar. La casa no solo era pequeña, estaba profundamente deteriorada. El techo tenía tejas rotas por donde se filtraba la lluvia. Las paredes estaban marcadas por grietas largas y oscuras, y el suelo de madera crujía con cada paso como si se quejara por el abandono. El aire tenía olor a humedad y a tiempo detenido. Durante un instante, el miedo volvió a tocar su pecho. ¿Cómo iba a vivir allí? ¿Cómo iba a reparar algo que parecía a punto de caer? Pero en lugar de dejarse vencer, respiró hondo y comenzó a observar no lo que estaba roto, sino lo que aún se mantenía en pie. Las ventanas, aunque sucias, todavía dejaban entrar la luz del sol. La estructura, a pesar de vieja, seguía firme. La puerta principal cerraba, aunque con dificultad. No era un hogar acogedor todavía, pero tampoco era una ruina sin esperanza. Era un punto de partida. Decidió comenzar por lo más urgente. Subió a una vieja escalera que encontró en el patio y examinó el techo con cuidado. Con tablas recicladas y algunas herramientas prestadas por un vecino distante, empezó a cubrir los huecos más grandes. No quedó perfecto, pero esa noche, si llovía, el agua no entraría con la misma fuerza. Luego se dedicó a las paredes. Mezcló cemento con manos inexpertas y fue sellando las grietas poco a poco. Cada fisura cubierta era como una herida cerrándose, no solo en la casa, sino también dentro de ella. Mientras trabajaba, comprendió que aquella vivienda reflejaba su propia historia. Golpeada, marcada, pero aún de pie. El cansancio era intenso. Sus brazos temblaban y su ropa estaba manchada de polvo y pintura improvisada. Sin embargo, al final del día, cuando se alejó unos pasos para mirar lo que había logrado, sintió algo nuevo: orgullo. Nadie la estaba ayudando. Nadie la estaba obligando. Todo lo que avanzaba era fruto de su propio esfuerzo. Esa noche, ya dentro, la casa parecía diferente. No porque estuviera completamente arreglada, sino porque tenía señales de cuidado. Encendió una vela y observó las paredes remendadas. Pensó que tal vez no necesitaba una mansión para sentirse digna. Necesitaba un espacio donde pudiera reconstruirse en paz. Entendió entonces que así como estaba reparando el techo para protegerse de la lluvia, también estaba fortaleciendo su espíritu para resistir las tormentas de la vida. Las grietas no desaparecían de inmediato, pero con paciencia podían cerrarse. Y en aquella casa vieja, con techo dañado y paredes agrietadas, comenzó algo más profundo que una simple reforma. Comenzó la reconstrucción de su confianza, de su autoestima y de su futuro. Cuando el sol desapareció detrás de los árboles y la oscuridad cubrió el sitio, el silencio se volvió más intenso de lo que imaginaba. Durante el día había estado ocupada limpiando, reparando y organizando lo poco que tenía, pero ahora no había tareas que la distrajeran. Solo estaba ella, la casa vieja y el eco de sus propios pensamientos. Encendió una vela y la colocó sobre una caja que hacía de mesa. La luz tenue proyectaba sombras irregulares en las paredes recién reparadas. Se sentó en el colchón improvisado y abrazó sus rodillas. Por primera vez desde que llegó, permitió que el miedo hablara. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era capaz de sostenerse sola? ¿Y si su familia tenía razón y estaba destinada a fracasar? Las dudas pesaban más que el cansancio físico. Recordó las palabras duras, las miradas frías, la sensación de no ser suficiente. Allí, en medio de la noche, todo parecía más grande, más doloroso. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio, una tras otra, sin que pudiera detenerlas. No quería que nadie la escuchara llorar, aunque no hubiera nadie cerca. El viento golpeó suavemente las ventanas y por un momento sintió miedo de cada sonido. El crujido de la madera, el canto lejano de algún animal nocturno, el susurro del aire atravesando las rendijas. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad. Aquel silencio rural parecía amplificar sus inseguridades. Se acostó mirando el techo que había intentado reparar durante el día. Pensó en lo fácil que habría sido quedarse donde estaba, soportar el rechazo, aceptar la humillación con tal de no enfrentar la incertidumbre. Pero también sabía que eso habría significado renunciar a sí misma. Las lágrimas no eran solo de tristeza, eran de duelo. Estaba dejando atrás una etapa completa de su vida. Estaba soltando vínculos que, aunque dolorosos,
eran conocidos. Y empezar de cero siempre asusta más que permanecer en lo familiar, incluso cuando lo familiar duele. Después de un largo rato, se secó el rostro con la manga de su camisa. Respiró profundo varias veces, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. No tenía garantías de éxito, pero sí tenía algo que nunca antes había tenido: la libertad de decidir su propio camino. Antes de cerrar los ojos, hizo una promesa en silencio. Podía llorar esa noche, podía sentir miedo, podía dudar, pero al amanecer se levantaría y volvería a intentarlo. No permitiría que una noche difícil definiera su destino. Y así, entre lágrimas silenciosas y pensamientos inquietos, comprendió que el verdadero recomezo no ocurre cuando todo está resuelto, sino cuando, aun con miedo, decides quedarte y luchar. El amanecer del día siguiente no le dio tiempo para seguir dudando. El canto de las gallinas volvió a romper el silencio, recordándole que la vida en el campo no espera a que alguien se sienta preparado. Se levantó con el cuerpo adolorido y las manos aún sensibles por el trabajo del día anterior, consciente de que no sabía casi nada sobre lo que estaba haciendo. Nunca había sembrado una semilla, nunca había cuidado animales, nunca había dependido de la tierra para sobrevivir. En la ciudad, todo se compraba listo. Allí, cada alimento exigía esfuerzo, paciencia y conocimiento. Y ella no tenía ninguno de los tres en abundancia. Comenzó observando. Pasaba largos minutos mirando cómo las gallinas se movían, qué comían, dónde se refugiaban del sol. Tomaba notas en un cuaderno viejo que había encontrado entre sus cosas. Por las noches, con la poca señal que lograba captar en su teléfono, investigaba lo básico: cómo mejorar la postura de los huevos, qué tipo de alimento era más nutritivo, cómo prevenir enfermedades comunes. Los errores no tardaron en aparecer. Un día olvidó cerrar bien el gallinero y casi pierde una de las aves. Otro día regó en exceso un pequeño intento de huerto y echó a perder las primeras semillas que había plantado. Cada fallo le dolía, no solo por la pérdida material, sino porque despertaba el miedo de no ser capaz. Pero algo dentro de ella había cambiado. En el pasado, un error era motivo suficiente para rendirse. Ahora, cada equivocación se transformaba en una lección. Si algo salía mal, buscaba entender por qué. Si no sabía cómo hacerlo mejor, preguntaba a algún vecino o volvía a investigar hasta comprender. Con el tiempo, sus movimientos comenzaron a volverse más seguros. Aprendió a distinguir el color de la tierra cuando necesitaba agua. Aprendió a identificar el comportamiento extraño en una gallina enferma. Aprendió que la paciencia es tan importante como el esfuerzo. El trabajo físico era intenso. Sus manos se endurecieron. Sus uñas siempre tenían rastros de tierra y su piel comenzó a broncearse bajo el sol constante. Sin embargo, en medio del cansancio, empezó a sentir orgullo. Estaba adquiriendo habilidades reales, conocimientos que nadie podía quitarle. Un día, mientras recogía una canasta con huevos más abundante que nunca, se dio cuenta de algo profundo. Ya no era la misma mujer que llegó con miedo y dudas. Estaba creciendo junto con el lugar. El aprendizaje no solo estaba en la tierra, sino también dentro de ella. Entendió que empezar desde cero no es una desventaja, sino una oportunidad para construir sin límites impuestos por otros. No tenía experiencia, es verdad, pero tenía determinación, disciplina y una necesidad urgente de demostrar que podía. Y así, entre errores, descubrimientos y días interminables bajo el sol, comenzó a convertirse en algo que jamás imaginó: una mujer fuerte, capaz y dueña de su propio destino. Con el paso de los días, el silencio dejó de ser tan pesado. Ya no le asustaban los sonidos del campo ni el crujir de la madera durante la noche. Poco a poco, comenzó a acostumbrarse a la soledad. O al menos eso pensaba. Porque, en realidad, no estaba completamente sola. Las gallinas empezaron a formar parte de su rutina de una manera más profunda de lo que imaginaba. Les hablaba mientras les daba de comer, como si pudieran entender cada palabra. Les contaba cómo había sido su día, lo difícil que era a veces, lo orgullosa que se sentía cuando algo salía bien. Al principio se sintió un poco absurda hablando con animales, pero pronto dejó de importarle. Ellas la seguían con pequeños pasos rápidos cuando la veían cruzar el patio. Se acostumbraron a su presencia, a su voz, a sus movimientos. Incluso comenzó a distinguirlas por detalles mínimos. Una tenía una mancha blanca en el ala, otra era más inquieta, otra parecía siempre quedarse un poco atrás. Sin darse cuenta, empezó a ponerles nombres.
En los días más duros, cuando el cansancio la vencía o cuando algún recuerdo doloroso aparecía sin avisar, se sentaba cerca del gallinero y simplemente las observaba. Había algo reconfortante en su rutina simple: comer, caminar, buscar refugio, poner huevos. No vivían pensando en el pasado ni temiendo el futuro. Solo vivían. Una tarde especialmente difícil, después de haber intentado vender huevos en el pueblo sin mucho éxito, regresó desanimada. Se sentó en el suelo del patio, con la espalda apoyada en el cercado. Una de las gallinas se acercó y comenzó a picotear suavemente cerca de su pie. Ese gesto pequeño e inocente la hizo sonreír. No era compañía humana, pero era presencia. Era vida compartiendo el mismo espacio. Con el tiempo, entendió que aquellas aves representaban más que una fuente de ingreso. Eran el primer paso de su independencia. Gracias a ellas tenía una razón para levantarse temprano, una responsabilidad que cumplir, una meta diaria. Cuidarlas le daba propósito. También comenzó a notar cómo su estado de ánimo influía en su trabajo. Cuando estaba ansiosa, se movía con torpeza. Cuando estaba tranquila, todo fluía mejor. Las gallinas parecían responder a esa energía, manteniéndose más calmadas cuando ella trabajaba con paciencia. En medio de la soledad del campo, aquellas pequeñas criaturas se transformaron en testigos silenciosas de su proceso. Vieron sus lágrimas, su esfuerzo, sus pequeños triunfos. Estuvieron allí cuando nadie más estuvo. Y aunque sabía que algún día su vida podría llenarse de nuevas personas y oportunidades, comprendió algo importante. Incluso en los momentos más solitarios, siempre hay algo o alguien que puede acompañarte en el camino. A veces, basta con aprender a valorar las presencias más simples. El dinero comenzó a escasear más rápido de lo que imaginaba. Lo poco que había llevado consigo casi había desaparecido entre herramientas básicas, algo de alimento y pequeños arreglos urgentes en la casa. Una tarde, sentada frente a su maleta ya casi vacía, entendió que debía tomar una decisión difícil. Revisó una por una sus pertenencias. Algunas prendas que apenas había usado, un reloj que había sido un regalo, un par de zapatos que guardaban recuerdos de una vida que ya no existía. Cada objeto tenía una historia, un fragmento del pasado que todavía dolía, pero también representaban algo más, una oportunidad de invertir en su futuro. Al día siguiente fue al pueblo con una bolsa cuidadosamente preparada. Vendió lo que pudo en una pequeña tienda de segunda mano. No recibió mucho, pero fue suficiente. Mientras entregaba el reloj, sintió un nudo en la garganta. No era solo un objeto, era el símbolo de una etapa cerrada. Sin embargo, al salir con algunas monedas en el bolsillo, comprendió que estaba transformando recuerdos en posibilidades. Con ese dinero compró alimento de mejor calidad para las gallinas y varias semillas, tomate, lechuga, maíz y algunas hierbas que podrían venderse fácilmente. Caminó de regreso al sitio con el corazón dividido entre la nostalgia y la determinación. Esa misma tarde comenzó a preparar la tierra. Cavó surcos con paciencia, alineó las semillas con cuidado y las cubrió como si estuviera protegiendo algo frágil y valioso. Cada semilla enterrada era una apuesta silenciosa al futuro. No había garantía de que todas germinaran, pero no sembrarlas aseguraba el fracaso. Mientras trabajaba bajo el sol, pensó en lo que había dejado atrás. Tal vez su familia creyó que vendería todo por desesperación, pero no era desesperación lo que la movía. Era estrategia, era visión. Estaba cambiando bienes pasajeros por algo que podía multiplicarse. Los días siguientes fueron de espera. Regaba la tierra con atención, observando cualquier señal de vida. Cuando los primeros brotes verdes aparecieron, sintió una emoción difícil de describir. Aquello que había comenzado como una renuncia se convertía ahora en crecimiento. Entendió entonces que a veces es necesario soltar lo que pesa para poder sostener lo que realmente importa. Las pertenencias que vendió eran parte de su pasado. Las semillas que plantó eran parte de su futuro. Y así, al cambiar objetos por alimento y semillas, dio un paso más firme hacia la independencia. No estaba perdiendo cosas. Estaba invirtiendo en su propia reconstrucción. Al principio pensó que el campo sería sinónimo de tranquilidad absoluta, lejos de los juicios y las críticas. Pero pronto descubrió que, incluso en los lugares pequeños, las miradas pesan y las palabras viajan rápido. La primera vez que fue al pueblo a vender sus huevos, sintió los ojos clavados en su espalda. Algunas personas la observaban en silencio, otras cuchicheaban cuando ella pasaba.
No era común que una mujer sola llegara de repente a un sitio abandonado y comenzara a trabajar la tierra sin ayuda. Para muchos, eso era motivo suficiente para sospechar. Escuchó comentarios disfrazados de curiosidad. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará? Seguro volverá a la ciudad cuando vea que esto no es fácil. Algo habrá hecho para que su familia la echara. Esas frases no siempre eran dichas frente a ella, pero el tono, las miradas y los silencios eran claros. Cada palabra le recordaba el rechazo que ya había vivido. Por un momento, sintió el impulso de abandonar todo y marcharse otra vez. Pero esta vez fue diferente. En lugar de enfrentarlos con rabia o esconderse por vergüenza, decidió responder con trabajo. No discutía, no se justificaba. Simplemente volvía cada semana con huevos más limpios, mejor organizados y de mejor calidad. Saludaba con educación, sostenía la mirada y hablaba lo necesario. Con el paso de los días, algunos comenzaron a notar su constancia. Siempre llegaba temprano. Siempre cumplía lo que prometía. No pedía favores ni buscaba compasión. Solo ofrecía lo que producía con sus propias manos. Hubo una tarde en que una mujer mayor se acercó a su pequeño puesto y le dijo en voz baja: «No escuches todo lo que dicen. Aquí la gente habla mucho, pero respeta a quien trabaja». Fue una frase simple, pero suficiente para fortalecerla. Comprendió que la desconfianza no se vence con palabras, sino con perseverancia. No podía controlar lo que otros pensaban, pero sí podía controlar su actitud. Cada día que resistía era una respuesta silenciosa a quienes dudaban de ella. Y poco a poco, las miradas comenzaron a cambiar. Ya no eran solo de sospecha, sino también de curiosidad y, en algunos casos, de respeto. Aún había murmullos, pero ya no tenían el mismo peso, porque esta vez, el rechazo no la paralizaba, la impulsaba. El cielo comenzó a oscurecerse mucho antes de lo habitual. El viento soplaba con una fuerza distinta, levantando polvo y moviendo las ramas de los árboles con violencia. Ella observó el horizonte con preocupación. Había escuchado que en el campo las tormentas podían ser implacables, pero nunca había vivido una realmente fuerte. No tardó mucho en comenzar la lluvia. Al principio fueron gotas dispersas, pesadas. Luego, en cuestión de minutos, el agua cayó con intensidad brutal, golpeando el techo que apenas había logrado reparar semanas atrás. El sonido era ensordecedor. El viento sacudía las ventanas y el gallinero vibraba como si fuera a desprenderse. Corrió hacia el patio bajo la lluvia, empapándose por completo, intentando asegurar mejor la puerta del cercado. Las gallinas se movían nerviosas, chocando entre sí, buscando refugio. Con manos temblorosas, reforzó como pudo las tablas sueltas y colocó peso adicional para evitar que el viento lo arrancara. Un trueno retumbó tan cerca que sintió el suelo vibrar bajo sus pies. El miedo regresó con fuerza. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo parecía frágil frente al poder de la naturaleza. La lluvia comenzó a filtrarse por una parte del techo que no había podido reparar completamente. El agua caía en el interior de la casa formando pequeños charcos. Durante horas luchó contra lo inevitable. Movió cajas, cubrió semillas, protegió herramientas. Pero hubo un momento en que entendió que no podía controlar la tormenta. Solo podía resistirla. Se sentó en el suelo, exhausta, escuchando el rugido del viento. Pensó que tal vez ese era el golpe final. Tal vez la vida le estaba demostrando que no bastaba con esfuerzo y voluntad. Tal vez perdería el gallinero, el huerto, todo. Pero así como llegó con furia, la tormenta comenzó a disminuir. La lluvia se volvió más ligera, el viento perdió intensidad y el silencio regresó lentamente. Cuando finalmente salió al patio, el panorama era desalentador. Parte del cercado estaba dañado, varias plantas habían sido aplastadas y el barro cubría casi todo. Sintió ganas de llorar otra vez. No por miedo, sino por frustración. Había trabajado tanto para avanzar unos pasos, y en una sola noche parecía haber retrocedido. Sin embargo, mientras caminaba entre los restos mojados, notó algo importante. El gallinero seguía en pie. Las gallinas estaban asustadas, pero vivas. No todo estaba perdido. Respiró profundo y se limpió el barro del rostro. Entendió entonces que reconstruir no era algo que se hiciera una sola vez. La vida, como el campo, tiene estaciones difíciles. La diferencia estaba en decidir si la tormenta sería el final o solo una prueba más. Esa misma mañana, aunque el cielo aún estaba gris, comenzó a reparar los daños. Más lenta,
más cansada, pero más fuerte, porque ahora sabía que si había resistido una tormenta real, también podía resistir cualquier otra que intentara derribarla. La mañana después de la tormenta fue fría y silenciosa. El barro cubría el patio. Algunas plantas estaban destrozadas y el cercado necesitaba reparaciones urgentes. El panorama no era alentador. Por un momento, se quedó de pie observando los daños, sintiendo como el miedo intentaba abrirse camino otra vez dentro de su pecho. Era fácil rendirse en ese instante. Nadie la estaba obligando a quedarse. Podía vender lo poco que quedaba, marcharse y buscar un trabajo cualquiera en la ciudad. Podía regresar con la cabeza baja y aceptar las palabras de quienes dijeron que no lo lograría. Esa opción estaba ahí, tentadora, prometiendo comodidad y menos incertidumbre. Pero también sabía algo más. Si se iba ahora, no solo perdería el sitio, perdería la confianza que había comenzado a construir dentro de sí misma. Caminó hasta el gallinero y revisó una por una a las aves. Estaban inquietas, pero sanas. Recogió 2 huevos intactos entre el desorden. Los sostuvo con cuidado y sintió que eran una señal. A pesar del caos, la vida seguía produciendo. Sin pensarlo demasiado, tomó herramientas y comenzó a trabajar. Reparó las tablas rotas con más firmeza que antes. Limpió el barro del interior de la casa. Enderezó las plantas que aún podían salvarse. No lo hizo con desesperación, sino con determinación silenciosa. Mientras trabajaba, entendió que el miedo no desaparece por completo. Siempre está presente cuando se arriesga a algo importante. La diferencia es que ahora no permitía que el miedo tomara decisiones por ella. Cada golpe de martillo era una afirmación. No me voy. Cada planta resembrada era una promesa. Voy a intentarlo otra vez. Cada paso en el barro era una prueba de resistencia. Al caer la tarde, aunque el sitio aún mostraba señales de la tormenta, también mostraba señales de recuperación. Y ella, cubierta de tierra y sudor, se sentía más fuerte que el día anterior. Comprendió que rendirse no siempre llega con grandes anuncios. A veces se presenta como una idea suave, casi razonable, pero decidió no escucharla, porque esta vez no estaba luchando solo por un terreno o por unas gallinas. Estaba luchando por su dignidad, por su independencia, por demostrarse que podía superar algo sin huir. Y así, con el corazón aún asustado pero lleno de determinación, eligió quedarse. Eligió resistir, eligió seguir. Después de la tormenta de los días difíciles, comenzó a observar con más atención lo único que se mantenía constante. Las gallinas seguían poniendo huevos. No eran muchos al principio, pero eran suficientes para algo más que su propio consumo. Una mañana, mientras acomodaba los huevos en una pequeña cesta, tuvo una idea más clara que nunca. Aquello no era solo alimento, era oportunidad. Si lograba organizarlos mejor, presentarlos con cuidado y venderlos regularmente, podrían convertirse en su primer ingreso estable. Decidió cambiar la estrategia. Limpió cada huevo con delicadeza, seleccionó los mejores y los acomodó en cajas simples pero ordenadas. Incluso escribió a mano un pequeño cartel: huevos frescos de campo. No tenía experiencia en ventas, pero entendía el valor de la presentación. Ese día caminó al pueblo con más seguridad que otras veces. No llevaba solo productos, llevaba el resultado de su esfuerzo. Se instaló en el mismo lugar de siempre, respiró profundo y esperó. Al principio, las personas pasaban sin detenerse. Luego, una mujer se acercó, tomó un huevo entre sus manos y preguntó si eran realmente frescos. Ella respondió con honestidad, contando que los recogía cada mañana. La mujer compró media docena. Fue una venta pequeña, pero significativa. Más tarde, un hombre regresó diciendo que la semana anterior los huevos habían sido buenos. Compró otra caja. Esa simple frase fue como una confirmación silenciosa de que iba por el camino correcto. Al final del día, no vendió todo, pero vendió más que nunca. Cuando contó el dinero al regresar al sitio, sintió una emoción distinta a cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era solo dinero, era independencia. Era la prueba de que podía generar sustento por sí misma. Con el tiempo, comenzó a calcular mejor la producción. Ajustó la alimentación de las gallinas para mejorar la calidad. Aprendió cuáles días eran mejores para vender. Incluso empezó a guardar una pequeña parte de las ganancias para reinvertir. Entendió algo fundamental. No necesitaba un gran negocio para empezar. Necesitaba constancia. Los huevos, tan simples y cotidianos, se habían convertido en el símbolo de su primer logro real.
y mientras sostenía las monedas ganadas con su propio esfuerzo, comprendió que estaba dejando de sobrevivir, para comenzar, finalmente, a avanzar. El cambio no fue inmediato. Nadie pasó de la desconfianza al respeto de un día para otro. Pero algo comenzó a transformarse en la manera en que la miraban. Ya no era solo la mujer que llegó sola al sitio abandonado. Ahora era la que vendía huevos frescos cada semana, la que cumplía horarios, la que trabajaba sin excusas. Un sábado por la mañana, llegó al pueblo como de costumbre. Antes de que pudiera acomodar completamente su pequeño puesto, una cliente habitual se acercó y le dijo: «Guárdame 2 docenas, los míos en casa ya no quieren otros». Esa frase sencilla tuvo un peso enorme. No era solo una venta, era confianza. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a preguntarle cómo cuidaba a las gallinas, qué les daba de comer, porque sus huevos tenían la yema más intensa. Ella respondía con humildad, compartiendo lo que había aprendido. Ya no hablaba desde la inseguridad, sino desde la experiencia. Un vecino que antes apenas la saludaba se ofreció un día a prestarle herramientas mejores para reforzar el cercado. Otra mujer le llevó semillas adicionales diciendo que podrían crecer bien en su tierra. Eran gestos pequeños, pero significativos. Los rumores no desaparecieron por completo, pero perdieron fuerza. La constancia había hablado más alto que cualquier explicación. La comunidad comenzó a verla no como alguien frágil o problemática, sino como alguien trabajadora. Una tarde, mientras regresaba del pueblo, notó que ya no caminaba con la cabeza baja. Saludaba con seguridad, sostenía la mirada y sonreía sin esfuerzo. No necesitaba demostrar nada con palabras. Su trabajo lo hacía por ella. También comprendió algo importante. Ganar confianza no se trata solo de que los demás crean en ti. Se trata de que tú mantengas tu compromiso incluso cuando nadie aplaude. Durante semanas trabajó sin reconocimiento. Ahora empezaba a ver los frutos invisibles de esa perseverancia. El sitio, que antes parecía aislado, comenzó a sentirse parte de algo más grande. Ya no era solo un refugio, era su lugar dentro de la comunidad. Y así, paso a paso, venta tras venta, saludo tras saludo, la mujer que llegó bajo miradas de sospecha empezó a convertirse en un ejemplo silencioso de resistencia y dignidad. Lo que antes era solo maleza y tierra seca comenzó a mostrar señales claras de cambio. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir día a día. Ahora había planificación. Observaba cada rincón del terreno con una mirada diferente, buscando posibilidades donde antes solo veía abandono. Dividió el espacio con estacas simples para organizar mejor el huerto. Separó las áreas de cultivo según la necesidad de sol y sombra. Aprendió que cada planta tiene su tiempo, su ritmo y su manera de crecer. Donde antes había desorden, empezó a surgir estructura. El maíz creció firme hacia el cielo. Las plantas de tomate comenzaron a dar frutos pequeños y verdes que, con el paso de las semanas, se tornaron rojos e intensos. Las hierbas aromáticas llenaron el aire con un aroma fresco que hacía que el lugar se sintiera vivo. El gallinero también mejoró. Lo reforzó con madera más resistente y amplió el espacio para que las aves estuvieran más cómodas. La producción de huevos aumentó gradualmente. Ahora no solo vendía huevos, también comenzaba a ofrecer algunas verduras frescas. Cada mejora era resultado de observación, prueba y error. No tenía estudios en agricultura ni experiencia previa, pero tenía algo que ningún libro puede enseñar: compromiso absoluto. Una mañana se detuvo en medio del terreno y miró a su alrededor. El sitio ya no parecía olvidado. Las líneas de cultivo eran visibles. El cercado estaba firme. La casa mostraba paredes más sólidas y el patio estaba limpio. Todo tenía su lugar. Sintió una emoción profunda, diferente a la alegría pasajera. Era orgullo genuino. No por demostrar algo a otros, sino por ver con sus propios ojos lo que era capaz de construir. Entendió que transformar la tierra también la había transformado a ella. Así como el terreno necesitó limpieza, cuidado y paciencia, su interior también había pasado por ese proceso. Donde antes había inseguridad, ahora había determinación. Donde había miedo constante, ahora había confianza creciente. El espacio productivo que había creado no era grande ni perfecto, pero era suyo. Era fruto de su esfuerzo diario, de sus manos marcadas por el trabajo y de su decisión de no rendirse. Y mientras el viento suave movía las hojas del huerto y el sol iluminaba el gallinero, comprendió que aquel lugar ya no era solo un refugio. Era el símbolo visible de su reconstrucción.
Había días en que el pasado regresaba sin aviso. Bastaba una palabra, un recuerdo, una fecha especial para que la imagen de su antigua casa apareciera en su mente. Recordaba las discusiones, las miradas frías, la sensación constante de no ser suficiente. Ese dolor no desapareció de un día para otro. A veces, mientras trabajaba en el huerto, se preguntaba si alguna vez su familia pensaría en ella, si se arrepentirían, si sabrían que estaba luchando sola, construyendo algo desde la nada. Esas preguntas dolían porque no tenían respuesta. Sin embargo, algo había cambiado profundamente dentro de ella. Antes, el rechazo la paralizaba. La hacía dudar de cada decisión, de cada paso. Ahora, aunque seguía doliendo, ya no tenía el mismo poder. Una tarde, mientras acomodaba las verduras recién cosechadas en una caja para vender, se dio cuenta de algo importante. Si no la hubieran rechazado, probablemente nunca habría descubierto su propia fortaleza. No habría sabido que podía reparar un techo, cultivar la tierra, sostener un pequeño negocio. El dolor seguía ahí, pero ya no era una cadena. Era una cicatriz. Y las cicatrices no impiden caminar, solo recuerdan lo que se superó. Hubo un momento decisivo cuando una vecina le preguntó, con curiosidad sincera, por qué había decidido mudarse sola al campo. Ella pudo haber contado la historia desde la tristeza o el resentimiento, pero eligió otra perspectiva. Dijo simplemente que necesitaba empezar de nuevo, y al escuchar sus propias palabras, entendió que esa era la verdad que ahora definía su historia. No era la mujer que fue rechazada, era la mujer que decidió recomenzar. Esa diferencia cambió todo. El recuerdo ya no la debilitaba, la impulsaba. Cada vez que el cansancio aparecía o las ventas no eran buenas, recordaba las voces que dudaron de ella. No para buscar venganza, sino para reafirmar su determinación. Aprendió que perdonar no significa justificar el daño, sino liberarse de su peso. Tal vez algún día hablaría nuevamente con su familia. Tal vez no, pero ya no necesitaba su aprobación para sentirse valiosa. Y así, con el pasado aún presente pero sin dominar su presente, continuó avanzando. Porque entendió que el rechazo puede marcar el inicio de una caída, o el comienzo de una transformación. Y ella había elegido transformarse. Con el paso de los meses, su relación con el sitio dejó de ser una simple lucha por sobrevivir. Se convirtió en un vínculo profundo. Ya no veía a la tierra como un desafío, sino como una aliada que respondía según el cuidado que recibía. Comenzó a despertar incluso antes que las gallinas. Le gustaba salir cuando el cielo aún estaba teñido de tonos suaves, entre azul y naranja, y el aire era fresco y silencioso. En esos momentos, el mundo parecía detenerse. Respiraba profundo y sentía una paz que nunca había experimentado en la ciudad. Aprendió a leer las señales del clima observando las nubes. Supo cuándo era mejor sembrar y cuándo era prudente esperar. Descubrió que la tierra necesita descanso después de una buena cosecha, igual que las personas después de una etapa difícil. Cada amanecer se convirtió en un recordatorio de que siempre hay una nueva oportunidad. Incluso después de un día agotador o de una noche de dudas, el sol volvía a salir sin fallar. Esa constancia de la naturaleza comenzó a inspirarla. Mientras regaba las plantas o recogía los huevos, ya no lo hacía solo por obligación. Lo hacía con gratitud. Entendía que cada fruto, cada hoja verde, cada producto vendido era resultado de paciencia y dedicación. También notó cambios en sí misma. Su mente estaba más tranquila. Sus pensamientos ya no giraban constantemente en torno al pasado. Se concentraba en lo que tenía frente a ella: la tierra húmeda entre sus manos, el canto de las aves, el sonido del viento moviendo los cultivos. Hubo una mañana especial en la que, de pie frente al horizonte iluminado, sintió una emoción intensa. No era euforia ni alivio. Era plenitud. Por primera vez en mucho tiempo, no deseaba estar en otro lugar. No soñaba con escapar. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Comprendió que el verdadero crecimiento no ocurre solo en el terreno que se cultiva, sino en el interior de quien lo trabaja. Así como la tierra florece cuando es cuidada con constancia, el corazón también sana cuando se le da tiempo y propósito. Y así, aprendiendo a respetar los ciclos de la naturaleza y a agradecer cada amanecer, dejó de ver su vida como una lucha constante. Empezó a verla como un proceso de siembra, paciencia y cosecha. El cambio llegó en un día común, sin señales extraordinarias. Había llevado al pueblo una combinación de huevos y algunas verduras frescas, como ya era costumbre.
El movimiento era moderado, nada fuera de lo habitual. Pero esa mañana, un hombre que no había visto antes se detuvo frente a su pequeño puesto. Observó los productos con atención. Tomó un tomate entre sus manos y preguntó de dónde provenían. Ella respondió con naturalidad, explicando que todo era cultivado en su propio terreno, sin químicos, con cuidado diario. El hombre asintió varias veces, como si evaluara algo más que la calidad. Resultó ser el encargado de una pequeña tienda de productos naturales que recién abría en el pueblo vecino. Buscaba proveedores locales, personas constantes y comprometidas. No necesitaba grandes cantidades, pero sí calidad y responsabilidad. Le propuso algo simple pero enorme para ella, un acuerdo semanal fijo. Comprarían una cantidad estable de huevos y verduras, siempre que pudiera garantizar la entrega puntual. Su corazón latió con fuerza. Aquello significaba estabilidad. Significaba que ya no dependería solo de ventas ocasionales. Significaba crecimiento. Sin embargo, también implicaba un desafío. Tendría que organizar mejor su producción, ampliar el huerto, aumentar el cuidado de las gallinas. No podía fallar. Por un instante, el miedo intentó aparecer otra vez. ¿Y si no era capaz? ¿Y si no cumplía? Pero esta vez su reacción fue diferente a la de meses atrás. En lugar de dudar, analizó lo que ya había logrado. Había resistido tormentas, críticas, escasez. Había aprendido desde cero. Había demostrado constancia. Aceptó. Esa misma tarde regresó al sitio con una mezcla de emoción y responsabilidad. Caminó por el terreno observándolo como nunca antes. Ya no era solo un refugio o un proyecto personal. Ahora era una pequeña empresa en crecimiento. Trabajó más que nunca en las semanas siguientes. Amplió los cultivos, mejoró el sistema de riego improvisado y reorganizó el gallinero para optimizar la producción. Cada tarea tenía un propósito más claro. La primera entrega oficial fue un momento decisivo. Cuando recibió el pago acordado, comprendió que algo había cambiado de forma definitiva. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba construyendo un futuro sólido. Aquella oportunidad inesperada no cayó del cielo por casualidad. Fue el resultado de meses de esfuerzo silencioso. La constancia la había colocado en el lugar correcto en el momento correcto. Y así, lo que comenzó con unas pocas gallinas y tierra descuidada empezaba a convertirse en algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. Después del acuerdo con la tienda, todo empezó a moverse con más intensidad. Los días parecían más cortos y las tareas más numerosas, pero también más organizadas. Ya no trabajaba sin dirección. Ahora cada acción tenía un objetivo claro. Las nuevas semillas que había plantado comenzaron a germinar con fuerza. El sistema de riego improvisado funcionaba mejor de lo que esperaba. Las gallinas, bien alimentadas y cuidadas, aumentaron su producción. Cada semana lograba cumplir con el pedido acordado, e incluso le sobraba un poco para vender directamente en el pueblo. Lo que más la sorprendía no era solo el crecimiento material, sino la rapidez con la que todo estaba avanzando. Meses atrás, apenas podía imaginar estabilidad. Ahora comenzaba a planificar mejoras a mediano plazo. Con los primeros ingresos más constantes, compró herramientas más resistentes. Reforzó el gallinero con materiales de mejor calidad. Pintó la fachada de la casa, no por necesidad urgente, sino porque quería verla renovada por completo. Un día, mientras organizaba las cuentas en una libreta, se dio cuenta de que por primera vez tenía ahorros. No era una fortuna, pero era un colchón de seguridad. Esa pequeña reserva le dio una tranquilidad que nunca había sentido antes. También notó que la percepción de los demás cambiaba. Algunos vecinos comenzaron a pedirle consejos sobre cultivo. Otros le preguntaban cómo había logrado crecer tan rápido. Ella respondía con humildad, recordando que no había atajos, solo constancia diaria. Hubo una tarde en que se sentó bajo la sombra de un árbol, observando el terreno que ahora lucía ordenado, fértil y lleno de vida. Pensó en la mujer que llegó con miedo, con pocas monedas y el corazón roto. Si pudiera verla ahora, apenas la reconocería. Lo que más la conmovía era entender que el crecimiento no había sido suerte. Fue la suma de pequeñas decisiones correctas repetidas cada día. Levantarse temprano. No rendirse después de la tormenta. Reinvertir en lugar de gastar sin pensar. Mantener la palabra cuando hizo el acuerdo. Su esfuerzo estaba dando frutos, sí, pero más importante aún, estaba cosechando confianza en sí misma. Y mientras el viento movía suavemente los cultivos y el sol iluminaba la casa renovada, comprendió que cuando se trabaja con perseverancia,
los resultados llegan. A veces lentamente. A veces más rápido de lo que uno se atreve a imaginar. El cambio no ocurrió de forma repentina, pero un día se hizo evidente. Mientras caminaba por el pueblo con la cabeza en alto, notó algo distinto en las miradas. Ya no eran de duda ni de lástima. Eran de reconocimiento. La tienda del pueblo ahora exhibía sus productos con su nombre escrito en una pequeña pizarra. Productos frescos del sitio de Ana, o como decidiera llamarlo. Ver su trabajo identificado y valorado públicamente le produjo una emoción profunda. Ya no era invisible. Algunas personas comenzaron a recomendarla. Compra sus huevos, son los mejores. Sus tomates duran más. Ella sí trabaja con dedicación. Esas frases, escuchadas al pasar, eran pequeñas victorias silenciosas. Incluso quienes antes murmuraban ahora la saludaban con cordialidad. Un hombre que había dudado de su permanencia en el campo se acercó un día para preguntarle cómo podía mejorar su propio cultivo. Ella respondió con respeto, sin rencor, porque entendía que el verdadero éxito no necesita humillar a nadie. Lo más significativo ocurrió cuando una joven del pueblo se le acercó y le dijo que admiraba su valentía por haber empezado sola. Esa palabra, valentía, quedó resonando en su mente. Durante mucho tiempo se había visto a sí misma como alguien obligada a resistir, nunca como alguien valiente. Esa noche, al regresar al sitio, caminó por el terreno con una sensación nueva. No era orgullo arrogante, era dignidad. Había construido algo real con sus propias manos, sin depender de nadie, sin traicionar sus valores. Comprendió que el respeto no se exige, se gana. No con palabras fuertes ni con apariencias, sino con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cada amanecer trabajado, cada entrega cumplida, cada obstáculo superado había ido formando esa reputación. La mujer que fue rechazada y subestimada ahora era vista como ejemplo de esfuerzo. No necesitaba el reconocimiento de su familia para sentirse completa. Había encontrado validación en su propio crecimiento. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los cultivos que ella misma había plantado, entendió que la mayor transformación no estaba en el terreno ni en el negocio. Estaba en la manera en que ahora se veía a sí misma, fuerte, capaz y digna de respeto. Cuando miraba hacia atrás, casi le parecía increíble todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Había llegado con una maleta ligera, el corazón herido y apenas unas monedas. Lo único que encontró fueron una casa deteriorada y unas pocas gallinas dispersas en un terreno olvidado. Ahora, ese mismo lugar estaba lleno de vida. El huerto producía de forma constante. El gallinero era más amplio y resistente. La casa ya no tenía grietas visibles ni filtraciones en el techo. En las ventanas había cortinas sencillas, y en la entrada crecían flores que ella misma plantó como símbolo de renovación. Pero la transformación más grande no era visible a simple vista. Ya no despertaba con miedo al futuro. Despertaba con planes. No trabajaba desde la desesperación, sino desde la visión. Había aprendido a administrar, a negociar, a cultivar, a reparar. Habilidades que nunca imaginó desarrollar se convirtieron en parte de su identidad. Una tarde, sentada frente al horizonte dorado, reflexionó sobre el significado de todo aquello. Si su familia no la hubiera rechazado, tal vez seguiría viviendo en un lugar donde no era valorada. El dolor la empujó hacia un camino incierto, pero también hacia su verdadera fuerza. No guardaba rencor. Con el tiempo comprendió que cada ruptura la había llevado exactamente donde necesitaba estar. El sitio no solo fue refugio, fue escuela, desafío y oportunidad. Las gallinas, que al principio parecían insignificantes, fueron el primer peldaño. De ellas nació su primer ingreso. De ese ingreso surgió el huerto. Del huerto, el acuerdo comercial. Y de ese acuerdo, la estabilidad. Todo comenzó pequeño. Todo comenzó frágil. Y eso fue precisamente lo que lo hizo poderoso. Porque entendió que no se necesita empezar en grande para terminar fuerte. Se necesita decisión. Se necesita constancia. Se necesita la valentía de quedarse cuando todo invita a huir. Mientras el sol desaparecía lentamente y el cielo se pintaba de tonos cálidos, sonrió con serenidad. Ya no era la mujer rechazada. Ya no era la que dudaba de sí misma. Era la mujer que transformó el abandono en oportunidad. Lo que comenzó con unas pocas gallinas no solo le dio sustento. Le dio identidad. Le dio propósito. Le dio una nueva vida. Y esta vez, esa vida la había construido ella misma.